Bienvenidos a un viaje a través de los anales del torneo deportivo más grande, apasionante y masivo del planeta Tierra. La Copa Mundial de la FIFA no es solo una competencia de fútbol, es un gigantesco escenario geopolítico donde los países miden sus fuerzas. Cada 4 años, el mundo se paraliza por completo ante las hazañas de 22 hombres sobre un campo, un espectáculo diseñado para generar una catarsis colectiva inigualable. Sin embargo, detrás del brillo dorado del trofeo, de las espectaculares ceremonias de inauguración financiadas por fortunas multimillonarias y de las narrativas oficiales de juego limpio, se esconde una dimensión sumamente densa y perturbadora. Partidos cuyos resultados fueron dictados de antemano bajo amenazas que alteraron el destino de selecciones enteras antes de una final, arbitrajes tan descaradamente corruptos que provocaron investigaciones de agencias de inteligencia internacionales y misterios de la vida real que la FIFA ha intentado borrar de sus registros oficiales sin éxito. Prepárate, acomódate y apaga las luces, porque a partir de este instante, el silbato inicial revelará las sombras más densas del fútbol. La final del Mundial de 1966, disputada en el mítico estadio de Wembley entre la selección anfitriona, Inglaterra, y Alemania Federal, es el escenario del gol más polémico e indescifrable de la historia del fútbol antes de la llegada de la tecnología moderna. Con el marcador empatado a 2 goles durante el tiempo extra, el delantero inglés Geoff Hurst sacó un potente disparo que impactó directamente en el travesaño superior de la portería defendida por Hans Tilkowski. El balón picó con violencia hacia abajo, impactó sobre la línea de gol o fuera de ella, y fue inmediatamente rechazado por la defensa alemana. El árbitro principal, el suizo Gottfried Dienst, dudó por unos instantes y corrió a consultar a su juez de línea, el soviético Tofik Baramo. Baramo, con total seguridad y asintiendo con la cabeza, señaló el centro del campo validando el gol para Inglaterra, lo que desató las protestas desesperadas de los futbolistas alemanes. Ese tanto rompió el equilibrio psicológico del encuentro e Inglaterra terminó coronándose campeona del mundo con un marcador final de 4-2. Durante décadas, el incidente fue analizado por ingenieros, universidades y expertos en televisión utilizando sofisticados softwares de superposición de imágenes en 3 dimensiones. Los estudios científicos independientes demostraron de forma matemática que el balón jamás cruzó la línea de gol en su totalidad, quedando a escasos centímetros de ser un tanto legítimo. La leyenda urbana se tornó más oscura años después, cuando se rumoreó que en su lecho de muerte, al ser cuestionado porque había validado un gol tan dudoso contra Alemania, el juez de línea soviético Baramov respondió con una sola palabra de implicación histórica y geopolítica: Stalingrado, sugiriendo que su decisión estuvo influenciada por un profundo resentimiento derivado de los eventos de la Segunda Guerra Mundial. El 22 de junio de 1986, el Estadio Azteca de la Ciudad de México albergó el partido de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra, un encuentro que trascendía por completo el ámbito estrictamente deportivo. Solo 4 años antes, ambas naciones se habían enfrentado en la sangrienta Guerra de las Malvinas, un conflicto bélico que dejó cientos de jóvenes soldados muertos en el Atlántico Sur y heridas abiertas en el tejido social argentino. En el minuto 51 del partido, Diego Armando Maradona realizó una pared con Jorge Valdano, y tras un rechazo defectuoso del defensor inglés Steve Hodge hacia su propia portería, Maradona saltó en el aire buscando el balón junto al espigado guardameta Peter Shilton. Sabiendo que no alcanzaría el esférico con la cabeza debido a la diferencia de estatura, Maradona extendió de forma sutil su puño izquierdo, impactando el balón con la mano y enviándolo al fondo de la red. A pesar de la furiosa reacción de los jugadores británicos, el árbitro tunecino Ali Benaseur no observó la infracción y validó el gol. Minutos después, Maradona anotaría el gol del siglo, eludiendo a media selección inglesa en una carrera legendaria. El propio Maradona acuñó el término «la mano de Dios» en la conferencia de prensa posterior, pero en sus biografías íntimas confesó que el gol con la mano tuvo un sabor a venganza simbólica,
una forma de resarcir el orgullo herido de un pueblo que había sufrido la violencia de la guerra, transformando una trampa arbitral en un mito cultural de proporciones bíblicas para el fútbol sudamericano. El Mundial de Corea-Japón 2002 quedó grabado en la memoria colectiva debido a una serie de decisiones arbitrales sumamente cuestionables que beneficiaron directamente a una de las selecciones anfitrionas, Corea del Sur. El punto crítico del descontento internacional ocurrió durante el partido de octavos de final entre la todopoderosa selección de Italia y el combinado surcoreano, un encuentro que fue dirigido por el árbitro ecuatoriano Byron Moreno. A lo largo de los 90 minutos y el tiempo extra, Moreno adoptó un criterio de amonestaciones asimétrico, permitiendo un juego físico extremadamente agresivo por parte de los jugadores locales que dejó a varios futbolistas italianos con heridas visibles en el rostro sin castigo alguno. La polémica escaló a niveles absurdos cuando Moreno anuló un gol legítimo al mediocampista italiano Damiano Tommasi por un fuera de juego inexistente que hubiese significado la clasificación automática de Italia por la regla del gol de oro. Poco después, expulsó a la estrella Francesco Totti al mostrarle una segunda tarjeta amarilla, acusándolo de simular una falta dentro del área penal cuando las tomas de televisión demostraban un contacto físico real por parte del defensor coreano. Italia quedó eliminada del torneo y la prensa europea denunció formalmente un complot estructurado por altos mandos de la FIFA para asegurar el avance de la selección anfitriona por motivos de audiencias y patrocinio económico en el mercado asiático. La figura de Byron Moreno quedó totalmente desacreditada, años más tarde, tras ser suspendido en su propio país por otras polémicas locales. Fue detenido en un aeropuerto de Nueva York intentando ingresar sustancias ilícitas a los Estados Unidos, un hecho que la prensa italiana utilizó para validar sus sospechas sobre la catadura moral del colegiado que arruinó sus aspiraciones mundialistas. El 25 de junio de 1982, el Estadio El Molinón de Gijón, España, fue el escenario de uno de los fraudes deportivos más descarados y vergonzosos jamás presenciados en una Copa del Mundo. En la última jornada del Grupo 2, las selecciones de Alemania Federal y Austria conocían de antemano el resultado del partido disputado el día anterior, donde la sorprendente selección de Argelia había derrotado a Chile. Ese resultado dejaba una ecuación matemática exacta: si Alemania vencía a Austria por una diferencia de 1 o 2 goles, ambas naciones europeas clasificaban automáticamente a la siguiente ronda del torneo, eliminando por completo a la escuadra africana de Argelia. El partido comenzó con una intensidad normal, y en el minuto 10, el delantero alemán Horst Hrubesch anotó el primer gol del encuentro. A partir de ese preciso instante, el partido dejó de ser una competencia deportiva. Durante los siguientes 80 minutos, los jugadores de ambos equipos se dedicaron exclusivamente a pasarse el balón de forma lateral en el centro del campo, caminando de manera pausada, sin realizar entradas defensivas, sin aproximarse a las áreas rivales y sin el menor deseo de competir. El público español presente en el estadio comenzó a corear consignas de desprecio e insultos, llegando a agitar pañuelos blancos y a vitorear a Argelia en señal de protesta ante la flagrante estafa deportiva. Las cadenas de televisión que transmitían el evento expresaron su indignación en vivo. Un comentarista alemán pidió a los televidentes de su país que apagaran los aparatos de televisión y el relator austríaco se negó a seguir comentando la transmisión durante el segundo tiempo. Este pacto de no agresión explícito obligó a la FIFA a modificar permanentemente los reglamentos de los torneos posteriores, dictaminando que los 2 partidos finales de la fase de grupos debían disputarse de forma estrictamente simultánea en diferentes sedes para evitar los arreglos extraoficiales. El proceso de clasificación para el Mundial de Alemania 1974 incluyó una eliminatoria de repesca intercontinental que debía definirse entre las selecciones de Chile y la Unión Soviética. El partido de ida se disputó en la ciudad de Moscú bajo una tensa neutralidad y finalizó con un empate a 0 goles. Sin embargo, el destino de la eliminatoria cambió radicalmente el 11 de septiembre de 1973,
cuando las Fuerzas Armadas chilenas lideradas por el general Augusto Pinochet ejecutaron un sangriento golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Salvador Allende, instaurando una dictadura militar de corte anticomunista. El régimen militar tomó el control de la infraestructura pública, transformando el Estadio Nacional de Santiago en un gigantesco centro de detención clandestino, tortura y ejecución masiva de prisioneros políticos. Ante la proximidad del partido de vuelta programado para noviembre de ese mismo año, la Federación de Fútbol de la Unión Soviética solicitó formalmente a la FIFA un cambio de sede neutral, argumentando que por motivos morales y de seguridad política no podían disputar un encuentro deportivo en un recinto que estaba manchado con la sangre de ciudadanos chilenos de ideología socialista. La FIFA envió una delegación técnica de inspección al Estadio de Santiago para verificar las condiciones del terreno. Según los informes históricos, los prisioneros políticos fueron ocultados en los vestidores subterráneos y en los pasillos internos del recinto bajo amenaza de fusilamiento mientras los inspectores caminaban por el césped. La FIFA dictaminó de forma incomprensible que las instalaciones estaban aptas para el juego. La Unión Soviética se negó a viajar en señal de protesta, lo que derivó en su descalificación automática del torneo. El día programado para el partido, la selección chilena saltó al campo ante miles de espectadores afines al régimen, corrió en soledad hacia una portería vacía y el capitán Francisco el Chamaco Valdés anotó un gol simbólico sin rival en el terreno de juego, un evento grotesco que evidenció cómo el fútbol fue utilizado para legitimar una dictadura ante los ojos del mundo. El Mundial de Brasil 1950 pasó a la historia por el legendario Maracanazo, pero en sus fases previas de organización administrativa albergó un misterio burocrático que generó mitos urbanos durante décadas, la repentina retirada de la Selección Nacional de la India tras haber obtenido legítimamente su clasificación deportiva para el torneo. Durante generaciones, la prensa deportiva y la cultura popular internacional repitieron la narrativa de que la Federación de Fútbol de la India tomó la decisión de abandonar el Mundial debido a que la FIFA emitió una directiva estricta que prohibía por completo a los futbolistas jugar descalzos o únicamente con vendajes de lona en los pies, una práctica habitual e identitaria del equipo asiático que los había llevado a destacar en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948. Sin embargo, tras la desclasificación de los archivos internos de la Federación de Fútbol de la India y las investigaciones de historiadores deportivos modernos, se reveló que la explicación del calzado fue una cortina de humo mediática para ocultar problemas estructurales mucho más profundos de la dirigencia local. En 1950, las autoridades de la India no percibían a la Copa del Mundo como un torneo de relevancia o prestigio internacional, otorgándole una prioridad absoluta a los Juegos Olímpicos y a los torneos continentales asiáticos. Asimismo, los elevados costos de transporte marítimo y aéreo para trasladar a una delegación completa desde Calcuta hasta Río de Janeiro en una economía de posguerra, sumado a desacuerdos internos sobre la selección de los futbolistas y problemas de divisas extranjeras, llevaron a los directivos a cancelar el viaje a última hora. La FIFA se negó a invitar a un reemplazo de emergencia, dejando el grupo 3 del Mundial con solo 3 equipos, un vacío organizativo que evidenció las inmensas dificultades logísticas de los mundiales de mediados del siglo XX. El Mundial de Argentina 1978 representa el ejemplo más denso y escalofriante de cómo un régimen militar totalitario puede instrumentalizar el deporte para encubrir una de las épocas más sangrientas de su historia contemporánea. Mientras la junta militar liderada por el general Jorge Rafael Videla invertía millones de dólares en la organización de un torneo impecable para proyectar una imagen de paz y estabilidad al exterior, a escasas cuadras del Estadio Monumental de Buenos Aires, en la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, miles de ciudadanos argentinos eran sometidos a torturas, desapariciones forzadas y eliminaciones clandestinas en los llamados vuelos de la muerte.
El torneo avanzó bajo una intensa vigilancia militar y la polémica máxima ocurrió en la segunda fase de grupos, donde Argentina necesitaba vencer a la selección de Perú por una diferencia estricta de 4 o más goles para superar en la tabla de posiciones a su eterno rival, Brasil, y acceder así a la gran final. Perú poseía uno de los mejores equipos del continente de la época, habiendo clasificado de forma brillante en las fases previas, lo que convertía la misión argentina en algo sumamente complejo. Sin embargo, el encuentro finalizó con un abultado e inusual marcador de 6-0 a favor de la selección local. Las investigaciones periodísticas de las décadas posteriores revelaron una trama de presiones políticas y económicas al más alto nivel gubernamental. Se documentó que el propio dictador Jorge Rafael Videla, acompañado por el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, ingresó personalmente al vestidor del equipo peruano minutos antes del pitazo inicial para pronunciar un discurso sobre la hermandad latinoamericana que los futbolistas interpretaron como una velada amenaza física. Asimismo, se desclasificaron registros comerciales que demostraron que, días después del partido, el gobierno argentino autorizó un envío masivo de toneladas de trigo hacia los puertos de Lima libre de impuestos, junto con la apertura de una línea de crédito financiero extraordinaria y la supuesta deportación de prisioneros políticos peruanos en el marco de la nefasta Operación Cóndor. Aunque los jugadores peruanos de la época siempre negaron haber recibido dinero para dejarse ganar, el arquero de la selección andina, Ramón Quiroga, quien casualmente era de origen argentino, tuvo que soportar el estigma social de un partido que quedó grabado como una de las manchas más indelebles en la historia del fútbol global. La final del Mundial de Francia 1998 debía ser el escenario de la consagración definitiva de Ronaldo Nazario, apodado El Fenómeno, quien llegaba al torneo como el mejor futbolista del planeta, mostrando un nivel técnico y físico devastador que había llevado a la selección de Brasil a disputar el título contra el combinado anfitrión, Francia. Sin embargo, la tarde del 12 de julio de 1998, pocas horas antes del inicio del encuentro en el Stade de France, se desató el caos absoluto en la concentración brasileña en el Hotel Chateau de Grande Roumane. De manera repentina, los portavoces de la Confederación Brasileña emitieron la alineación oficial del equipo a los medios internacionales, provocando un impacto mundial. El nombre de Ronaldo no figuraba en la lista de titulares ni de suplentes. Unos minutos más tarde, en medio de una confusión total, se emitió una segunda lista donde el delantero volvía a aparecer en el once inicial. Brasil saltó al campo visiblemente consternado, mostrando un rendimiento apático, errático y desorganizado. El propio Ronaldo deambuló por el césped con una mirada perdida, sin capacidad de aceleración y evitando el contacto físico directo, facilitando una cómoda victoria de Francia por 3-0. Las investigaciones parlamentarias posteriores llevadas a cabo por el Congreso de Brasil intentaron descifrar lo ocurrido dentro de las habitaciones del hotel. Se reveló que, tras la hora del almuerzo, Ronaldo sufrió un colapso nervioso severo que derivó en convulsiones físicas violentas, rigidez muscular y pérdida temporal del conocimiento, siendo auxiliado de emergencia por su compañero de cuarto Roberto Carlos. Los médicos de la delegación, bajo una inmensa presión comercial ejercida por los altos ejecutivos de la multinacional de indumentaria deportiva, empresa que financiaba el contrato millonario de la selección y de la propia estrella, autorizaron la infiltración de medicamentos analgésicos fuertes y le permitieron jugar el partido a pesar de que los estudios neurológicos recomendaban reposo absoluto. Las teorías alternativas sugerían desde una reacción alérgica grave a una infiltración de anestésicos en su rodilla lesionada que impactó de forma accidental en su torrente sanguíneo, afectando su ritmo cardíaco, hasta un envenenamiento táctico sutil destinado a sabotear el rendimiento de la escuadra sudamericana, un expediente médico que la Confederación Brasileña archivó bajo estrictos acuerdos de confidencialidad corporativa. La final del Mundial de Suiza 1954 es recordada en la historia del fútbol como el Milagro de Berna. La selección de Hungría, conocida popularmente como los Magos Húngaros o el Equipo de Oro,
liderada por Ferenc Puskás, acumulaba una racha histórica de 4 años invicta, habiendo derrotado a la propia Alemania Federal por 8-3 en la fase de grupos de ese mismo torneo. En la gran final, disputada bajo una tormenta de lluvia, Hungría se puso en ventaja rápidamente por 2-0 en los primeros 8 minutos. Sin embargo, el equipo de Alemania Federal mostró una resistencia física sobrehumana e inexplicable a medida que el terreno de juego se convertía en un lodazal, logrando remontar el marcador de forma épica para coronarse campeones del mundo con un inesperado 3-2. La sombra del dopaje químico se proyectó sobre el equipo alemán casi de inmediato de forma interna. Empleados de limpieza del estadio de Wandsworth reportaron haber localizado en los vestidores del equipo alemán numerosos frascos de vidrio vacíos y jeringas de uso médico desechadas tras la celebración del campeonato. Varios futbolistas de la selección alemana contrajeron de forma simultánea brotes severos de hepatitis aguda en las semanas posteriores al torneo, lo que obligó a las autoridades médicas a iniciar investigaciones internas. En el año 2010, un exhaustivo estudio científico e histórico llevado a cabo por la Universidad de Leipzig y el Comité Olímpico Alemán desveló que los futbolistas de la selección alemana no habían recibido simples inyecciones de vitamina C, como argumentaba el cuerpo técnico de la época, sino que fueron inoculados de forma sistemática con Pervitin, una potente metanfetamina desarrollada por los laboratorios del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial para aumentar la resistencia y la agresividad de los soldados en el frente de batalla. Este dopaje de estado sistemático, implementado en una época donde no existían los controles antidopaje oficiales de la FIFA, alteró de forma artificial el destino deportivo de uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, manchando el mito del milagro de Berna con revelaciones forenses tardías. El término cachirulazo da nombre a uno de los fraudes administrativos, deportivos y éticos más severos y vergonzosos de la historia del fútbol norteamericano, cuyas consecuencias alteraron el desarrollo de la Copa del Mundo de Italia 1990. En el año 1988, la selección de México Sub-20 disputó el torneo clasificatorio de la CONCACAF en Guatemala con el objetivo de obtener un boleto para el Mundial de la categoría que se celebraría en Arabia Saudita. El combinado mexicano logró el objetivo deportivo en la cancha, pero la polémica estalló cuando el periodista de investigación Antonio Moreno descubrió una anomalía documental en un anuario oficial publicado por la propia Federación Mexicana de Fútbol semanas antes de la competencia. Moreno procedió a cotejar las actas de nacimiento reales del registro civil con las listas de inscripción que la Federación había enviado a las oficinas de la CONCACAF, revelando que al menos 4 de los futbolistas titulares del equipo superaban por un amplio margen la edad reglamentaria permitida para la competencia juvenil, utilizando documentos de identidad alterados y falsificados con total conocimiento y complicidad de los altos directivos del organismo nacional. Ante la gravedad de las pruebas periodísticas presentadas en televisión abierta, la CONCACAF y la FIFA intervinieron de forma inmediata. El castigo de la FIFA fue implacable y ejemplar, suspendió de forma absoluta a todas las selecciones nacionales de México de cualquier competencia internacional por un periodo estricto de 2 años. Esta sanción dejó a la selección absoluta de México, que contaba con figuras en su plenitud como Hugo Sánchez, fuera de las eliminatorias y del Mundial de Italia 1990, un duro golpe que demostró cómo la corrupción administrativa de los directivos destruyó el sueño deportivo de una generación completa de futbolistas, convirtiéndose en el primer equipo de África en clasificar a una Copa del Mundo tras un brillante desempeño en la Copa Africana de Naciones. El dictador de la nación, Mobutu Sese Seko, vio en el equipo una oportunidad de oro para promover su doctrina política de la autenticidad africana ante los medios de comunicación internacionales, colmando a los jugadores de regalos extravagantes,
mansiones y apropiado ilegalmente de los fondos económicos que la FIFA había destinado para los viáticos y los sueldos de los jugadores al campo por la presencia de agentes armados del servicio de inteligencia del régimen que viajaban con la delegación. Zaire, sin motivación alguna y con una crisis interna total, fue humillada por Yugoslavia con un devastador marcador de 9-0. La furia del dictador Mobutu Sese Seko no se hizo esperar. Antes del último partido contra la todopoderosa Brasil, envió un telegrama militar urgente a la concentración del equipo en Alemania con una advertencia explícita y aterradora de la vida real. Si la selección perdía contra Brasil por una diferencia de 4 o más, habían represalias brutales inmediatas en sus comunidades. El partido contra Brasil avanzó con una tensión psicológica inenarrable. En el minuto 79, con el marcador 3-0 a favor de los sudamericanos, se cobró un tiro libre directo cerca del área de Zaire. Antes de que el jugador brasileño Rivelino pudiera realizar la carrera de impulso, el defensor africano Mwepu Ilunga salió corriendo de la barrera y pateó el balón con desesperación hacia el otro extremo del campo, ganándose una tarjeta amarilla y la burla del público internacional que interpretó la acción como ignorancia de las reglas del juego. La realidad era trágica. Ilunga y sus compañeros estaban luchando desesperadamente por congelar el tiempo del reloj y salvar sus propias vidas de las amenazas de una dictadura sangrienta, logrando mantener el marcador 3-0 hasta el silbazo final. En las secciones más oscuras de los registros de auditoría interna de la FIFA de la era moderna se encuentra el expediente oficial del exárbitro nigerino Ibrahim Chaibu. En el año 2010, semanas antes de que iniciara la Copa del Mundo de Sudáfrica, se disputaron diversos partidos amistosos internacionales de preparación en territorio africano que levantaron alarmas extremas en los sistemas de alerta de los casinos y casas de apuestas de Asia. El punto crítico ocurrió durante un partido entre la selección anfitriona, Sudáfrica, y el combinado de Guatemala. El encuentro, dirigido por Chaibu, finalizó con un inusual y descarado marcador de 5-0 a favor de los locales, destacando la sanción de 2 tiros penales totalmente ridículos por manos inexistentes dentro del área. Las investigaciones forenses posteriores, desveladas a nivel internacional, revelaron una red delictiva transnacional escalofriante. Ibrahim Chaibu había sido captado y sobornado por una organización criminal dedicada a las apuestas ilegales con base en Singapur, liderada por el infame mafioso Wilson Wright Perumal. De acuerdo con los informes de inteligencia financiera, horas antes del pitazo inicial de aquel encuentro amistoso, el árbitro nigerino ingresó personalmente a una sucursal bancaria en Sudáfrica cargando bolsas de lona que contenían más de $100,000 en efectivo para ser depositados en su cuenta. El sindicato criminal controlaba los hilos del partido de manera remota para garantizar que se anotaran un número exacto de goles, asegurando ganancias multimillonarias en las plataformas clandestinas de apuestas asiáticas. Tras recopilar las evidencias, la Comisión de Ética Independiente de la FIFA suspendió a Chaibu de por vida de cualquier actividad vinculada al fútbol organizado y le impuso una multa económica monumental, dejando al descubierto que los tentáculos de las mafias de apuestas operaban con total impunidad en la antesala de los mundiales. El caso de Andrés Escobar Saldarriaga es la tragedia más dolorosa, perturbadora y real de la historia de las Copas del Mundo, un evento donde la violencia del crimen organizado colisionó de forma fatal con el destino de un deportista de élite. La selección de fútbol de Colombia llegaba al Mundial de Estados Unidos 1994 catalogada por expertos internacionales incluyendo al propio Pelé como una de las grandes favoritas para adjudicarse el título, tras una eliminatoria brillante donde vencieron a Argentina por 5-0 en Buenos Aires. Sin embargo, el equipo viajó a Norteamérica inmerso en una atmósfera de terror y presión psicológica asfixiante debido a la violencia interna que azotaba al país, provocada por las guerras territoriales entre carteles de narcotráfico tras la muerte de Pablo Escobar.
Los futbolistas recibían amenazas de muerte constantes en los teléfonos de sus habitaciones de hotel por parte de mafias de apostadores ilegales que invertían fortunas en sus partidos, dictando de forma remota quién debía jugar y quién no en la alineación titular del director técnico Francisco Maturana. El punto de quiebre ocurrió durante el segundo partido de la fase de grupos contra la selección anfitriona, Estados Unidos. En el minuto 34 del encuentro, al intentar desviar un centro lateral del mediocampista estadounidense John Harkes, el defensor central y capitán Andrés Escobar se barrió sobre el césped, enviando accidentalmente el balón al fondo de su propia portería. Ese autogol significó la eliminación prematura de Colombia del torneo. Pocos días después del regreso de la delegación al país, la madrugada del 2 de julio de 1994, Andrés Escobar se encontraba en el estacionamiento del restaurante El Indio en las afueras de la ciudad de Medellín, cuando fue increpado de forma violenta por los hermanos Pedro y Santiago Gallón Henao, individuos vinculados al paramilitarismo y al narcotráfico local que habían perdido inmensas sumas de dinero en las apuestas deportivas debido al autogol. El chofer de los hermanos, Humberto Muñoz Castro, intervino en la discusión y descargó su arma de fuego, propinándole 6 impactos de bala por la espalda al futbolista mientras éste se encontraba en el interior de su vehículo. Testigos afirmaron que el asesino imitó de forma sarcástica el grito de los comentaristas de fútbol exclamando «Gol» por cada disparo ejecutado. La muerte de Escobar conmovió a toda la sociedad internacional, exponiendo la cruda realidad de un ecosistema social donde el fútbol había sido secuestrado por las lógicas de la violencia criminal más despiadada de la época. La participación de la selección de Corea del Norte en el Mundial de Inglaterra 1966 es recordada como una de las mayores sorpresas de la historia del fútbol, logrando una mítica clasificación a los cuartos de final tras derrotar a la todopoderosa Italia por 1-0 con anotación de Pak Do-ik. Sin embargo, detrás del festejo deportivo se estructuró un misterio sumamente oscuro relacionado con el destino de los futbolistas tras su regreso a la hermética dictadura estalinista liderada por Kim Il-sung. Tras la eliminación del equipo en cuartos de final ante la Portugal de Eusebio con un marcador de 5-3, comenzaron a filtrarse reportes alarmantes de periodistas independientes y desertores del régimen político norcoreano. Se documentó que, a su llegada a Pyongyang, los integrantes del plantel no fueron recibidos como héroes nacionales, sino que fueron arrestados de forma inmediata por las fuerzas de seguridad del Estado. El régimen comunista consideró que los futbolistas habían adoptado conductas burguesas y decadentes durante su estancia en Inglaterra, acusándolos formalmente de haber asistido a fiestas nocturnas, consumir alcohol en los hoteles de Liverpool y confraternizar con ciudadanos de ideología capitalista antes del partido decisivo contra Portugal. Como castigo por deshonrar la doctrina ideológica del partido, la mayoría de los futbolistas y el propio cuerpo técnico fueron condenados a trabajos forzados en prisiones y campos de concentración de máxima seguridad situados en regiones gélidas del país, como el campo de Yodoke. El propio Pak Do-ik pasó años trabajando como leñador antes de ser rehabilitado políticamente décadas más tarde para desempeñar funciones administrativas menores. Este caso demostró el costo de la derrota bajo regímenes totalitarios durante los años más álgidos de la Guerra Fría. El Mundial de Qatar 2022 representó el pináculo de la opulencia tecnológica y arquitectónica del fútbol moderno, con la construcción desde cero de estadios hipermodernos con sistemas de aire acondicionado integrados en medio del desierto. Sin embargo, la base de este iceberg resguarda el expediente humanitario más desgarrador del siglo XXI, la muerte masiva y sistemática de miles de trabajadores migrantes de origen humilde provenientes de naciones asiáticas como Nepal, India, Bangladesh y Pakistán, quienes laboraron bajo el infame sistema de contratación de la kafala. Investigaciones de medios independientes y auditorías de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional revelaron que las cifras de decesos de obreros vinculados directamente a la infraestructura mundialista superaban los 6.500 trabajadores a lo largo de una década de construcción.
Los obreros eran sometidos a jornadas laborales de más de 14 horas diarias bajo temperaturas extremas que superaban los 50 grados Celsius en el desierto, viviendo en condiciones de hacinamiento insalubres en campamentos periféricos y con sus pasaportes confiscados por las empresas constructoras para evitar su huida. Las autoridades locales registraron de forma sistemática la inmensa mayoría de estos fallecimientos bajo la categoría de muertes naturales por insuficiencia cardíaca o respiratoria, para evadir las autopsias forenses de ley y las indemnizaciones económicas a las familias de las víctimas, un encubrimiento corporativo e institucional masivo que demostró que el torneo más costoso de la historia moderna fue construido sobre una fosa común de trabajadores silenciada por el aparato de propaganda de la FIFA. Al concluir este iceberg de la Copa Mundial de la FIFA, nos queda una profunda y seria reflexión sobre la naturaleza del evento que paraliza los corazones de miles de millones de personas cada 4 años. Lo que en la superficie se nos presenta como una fiesta inofensiva de colores, banderas, hermandad internacional y destreza física incomparable, oculta en sus capas más profundas y frías un entramado de presiones geopolíticas extremas, manipulación química, corrupción sistémica y tragedias humanas de la vida real que superan cualquier ficción cinematográfica. El fútbol, como reflejo directo de nuestra sociedad global, no ha podido escapar de las sombras del poder absoluto, recordándonos que el deporte más hermoso del mundo a menudo ha sido utilizado como la cortina de humo perfecta para ocultar los secretos más densos de la historia contemporánea. Si te apasionan estas investigaciones documentales profundas, minuciosas y rigurosas sobre la historia secreta del deporte y los misterios geopolíticos del mundo moderno, apóyanos dejando tu valioso like, suscríbete al canal si aún no formas parte de esta comunidad y activa la campana de notificaciones para que la plataforma te alerte de forma inmediata en cuanto publiquemos los próximos videos. Asimismo, tu postura crítica es fundamental para enriquecer el debate. Deja un comentario detallado aquí abajo compartiendo cuál de los 15 casos analizados te pareció el más perturbador o si posees información sobre alguna otra gran polémica o misterio de los mundiales que merezca ser analizado en una segunda entrega de este video. Muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de este extenso viaje hacia las profundidades de lo desconocido. Nos vemos en el próximo video.